Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuántos quieren decirle a Dios que nos bendiga en la palabra? Señor Jesús, te ruego que la enseñanza en esta hora se convierta en bendición para cada creyente. Que la enseñanza en esta hora, Padre nuestro, se convierta en vida cristiana. Tú sabes mejor que nadie que dependemos de ti. Sí, Dios mío, dependemos de ti. Nadie es autosuficiente. Es por tu gracia y por tu misericordia. Es por tu amor y por la oportunidad. Es por la vida que nos has dado que podemos hoy estar aquí. Yo te alabo, mi Dios. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Danos un corazón humilde para oír tu voz. Danos voluntad para obedecerla. Danos voluntad para ponerla por obra. Que no seamos oidores solamente, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Señor, eres tú el que produces el querer como el hacer. Sin ti nada podemos hacer hoy aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar. Para ser salvos se necesita algo más que ser buenas personas. Me llamó mucho la atención este pasaje, porque este pasaje muestra la reforma del hombre. Los hombres se reforman. ¿Se acuerdan de la cancioncita, el himno 106, de lluvias de bendición? ¿Cuántos se acuerdan? Si no se acuerdan, tarea, apréndaselo para el domingo, a ver si los volvemos a cantar los himnos. La cultura y la fineza no transforma, ni los vínculos de vicio quebrarán. Por sus fuerzas muchos hombres se reforman, mas se quedan siempre siervos de Satán. ¿No le parece muy diciente esa estrofa? Es precisamente aluciendo a este pasaje. Los hombres se pueden reformar. No sé si usted habrá encontrado gente que le dice, pero es que para uno ser salvo uno necesita volverse evangélico. ¿Han oído decir eso? Yo era un fumador y un día dije no vuelvo a fumar, y no volví a fumar. Yo era un borracho empedernido y un día dije no vuelvo a beber, y no volví a beber. ¿Se qué? Reforman. Y Dios no está interesado en reformados, sino en qué. Porque mire lo que pasa con el que se reforma. Por su propio esfuerzo logra sacar una cantidad de cosas de su vida y limpia su vida. Pero llega el día en que todo eso que salió de él, representado en un espíritu, se va por lugares desiertos buscando dónde encuentro a alguien que me abra un espacio para volverlo borracho, que me abra un espacio para volverlo drogadicto, que me abra un espacio para volverlo violento. Y dice que después de recorrer, reflexiona y dice, ¿me vuelvo para dónde? ¿Para dónde? Ojo con lo que dice el demonio, para mí. O sea, él dice, he salido de paseo, pero yo regreso. Cuando las personas se reforman,
esas personas cambian muchas cosas de su vida, pero no cambian su vida. Así que la persona dejó de fumar, pero sigue siendo mal hablado. Dejó de fumar, pero sigue siendo rencoroso. Dejó de consumir alcohol, pero sigue codiciando. Dejó un sinnúmero de cosas, pero sigue siendo idólatra. Solamente son ¿qué? Reformados. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el común de la sociedad? Usted va a toda parte donde le hablan del evangelio. Dígame, ¿quién no es creyente hoy? ¿Ah? El presidente nombró a un señor de apellido Rivera para que maneje, creo que es el alto comisionado para la paz. Y en una entrevista le decían a él: oiga, doctor, pero nosotros sabemos que usted es un hombre que es muy piadoso y usted, yo creo mucho en Dios y creo mucho en la Biblia y yo le pido a mi Dios y yo trato de ser correcto. Y pasa la otra faceta: pero también me han dicho que usted es muy bueno para bailar. Ah, no, eso sí, yo bailo. Y ¿son qué? Reformados. En una de las comunidades mal llamadas cristianas que manejan la teología de la prosperidad, su líder dijo un día: no quiero mujeres pálidas acá, no quiero mujeres con esas greñas largas, no quiero mujeres, y no quiero mujeres actuales. ¿Quiere mujeres qué? Reformadas. Reformadas. Y ese es el peligro de la iglesia, que corre la iglesia, de llegar a pensar en ser ¿qué? Reformados. Porque mientras no haya una transformación total, usted está en un enorme riesgo de perder su salvación. Porque Dios no está interesado en reformados. Pues al final siempre serán la casa ¿de quién? De Satanás. Él dice: volveré a mi casa. O sea, él todavía dice que es dueño. Pero eso no puede decir el diablo de un cristiano que ha nacido de nuevo. Porque cuando usted nace de nuevo, usted deja de ser esclavo de Satanás para ser un hijo de Dios. Deja de pertenecer a la potestad de las tinieblas para pertenecer al reino de Dios. Si hay diferencia, hay una diferencia enorme. Ser reformado no sirve. Cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 10, lea: había en Cesarea de Filipo un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que oraba a Dios siempre y daba limosnas al pueblo, y hasta los ángeles venían. Pero le hacía falta algo: convertirse. Un ángel vino y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. ¿Y qué? Quédese ahí. No. Manda a hombres a Jope, a casa de cierto Simón el curtidor, que él vive junto al mar. Dígale que venga y él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué le predicó Pedro cuando llegó? Según el verso 44 en adelante, le predicó a Jesucristo. Eran personas piadosas, como muchas que hay en todas las comunidades, que ahí es donde los cristianos se vuelven mejores que Dios. Hermano, pero si esa persona es tan buena persona, algunos hasta dicen: el día que el Señor venga se va a llevar de todas las iglesias los que son de Él, que porque son piadosos. Por piadosa que sea una persona, necesita un encuentro personal con Dios. Porque las personas piadosas son reformadas, pero cuando se llega a Jesucristo se es transformado. Y eso es lo que marca la diferencia. Lea Filipenses 2. Abra su Biblia. Estamos en un culto de oración y enseñanza, ¿no?
¿Qué tal? ¿Les parece interesante o no? A ver qué dice Filipenses capítulo 3, perdón. Verso 4. Aquí usted va a encontrar la historia de un hombre que reformado, que tenía muy buenas virtudes, que se comportaba a la altura, era una maravilla de persona. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Dijo quién? Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice él? Yo más. Y la tiene con tilde de cantidad. Porque acuérdese que más sin tilde es igual a pero. Más con tilde es igual a cantidad. Y les explica por qué aventajaba. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Irreprensible. Ese tipo era ¿qué? Una maravilla. Pero eso es prueba de que ese estado no salva al hombre. Si usted sigue leyendo, encuentra qué es lo que él dice. ¿Qué dice él? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora las he estimado como ¿qué? Como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar lo más grande que hay, que es tener la experiencia de ser un hijo de Dios. Entonces usted no puede conformarse con el concepto de que yo no mato, yo no robo, yo voy al culto, yo canto, yo me integro en la comunidad. Es más, cuando hablan de ofrendas, yo también doy. Y a veces cuando me acuerdo hasta diezmo. Yo soy una buena persona. Esa es la característica de una persona que reformada. Las personas transformadas no se justifican a sí mismos, no viven conformes como suelen vivir los reformados. Las personas transformadas todos los días dicen: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo creo que a nosotros nos hace falta entender de verdad el privilegio de ser cristianos. Estamos en un tiempo donde la gente se conforma. Hay creyentes que van al culto cada 8 días. Ya, eso con ir a la dominical basta. Ahora rato estaba pensando, me vine temprano para acá y estaba pensando. ¿Les digo lo que pensaba? Sí. Cerrar este salón. No abrirlo sino el domingo en la dominical. ¿Para qué abrirlo? Si uno puede ser cristiano solo viniendo el domingo. Sí, estaba pensando ahí. Yo voy a proponerles el domingo a cerrar este salón. Claro. Y usted dice: ¿por qué piensa el pastor así? Porque es que yo he descubierto que los cristianos somos muy conformes, somos muy reformados. Se nos ha perdido el verdadero sentido de la vida cristiana. Escucha el sentido de la vida cristiana. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y explica la razón. ¿Cuál es? Porque allí envía ¿qué? El Señor bendición. Ese es el sentido. Mirad cuán bueno. Y cuando uno es reformado, no le parece bueno. Es mejor el negocio, mejor el partido de fútbol, así pierda,
mejor la visita de la suegra, mejor la charla con el amigo, mejor el entrenamiento para bajar unos kilos, mejor cualquier cosa. Pero una persona transformada no piensa así. Las personas que son transformados por el poder de Dios sienten una necesidad de estar en la presencia de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí cerca a tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Dios mío, porque mejor es un día en tus atrios. Aleluya. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Recuerde que el creyente que es reformado, el diablo siempre dirá que es su casa. Entonces cualquier oportunidad que haya, el diablo vendrá y tomará posesión. Y el postrer estado de ese individuo será peor que el primero, porque vendrá con 7 demonios más. Por eso es que está escrito más de una vez en la Biblia: revestíos de Cristo, vestíos de la armadura. ¿No? ¿Lo dice o no? Porque nuestras armas no son ¿qué? Carnales. Porque yo por voluntad humana puedo abstenerme de consumir un cigarrillo o de consumir una copa de licor, o de ir a acostarme con una persona que no es mi mujer, o de desahogar mi violencia. Por mi propia voluntad yo puedo hacerlo. Es más, los manipuladores de la conciencia le dicen a la gente: cuando tengas mucha ira, respira profundamente y cuenta hasta 10. ¿Cierto? Los reforman. Pero cuando uno conoce a Dios, no necesita esa terapia. La ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quiere alabar a Dios, hermano? Por eso Pablo hace una apología acerca del culto. Capítulo 12 de la carta a los Romanos. Les dice cómo debe de hacerse el culto. Debe hacerse ¿qué? Santo, y además ¿qué? Racional. ¿Qué es el culto para usted? De verdad, hermano, ¿qué es el culto para usted? ¿Qué debe de ser el culto para mí? Para muchos el culto es importante si hay una orquesta. Uy, no, es que hoy va a cantar el grupo tal. Para muchos el culto es importante si el predicador es un hombre elocuente. Pero de verdad eso es el sentido del culto. Le digo la verdad, yo voy para 46 años de convertido. Todavía no he estado en culto malo. No, qué culto tan aburridor. Yo todavía no he estado en un culto aburridor. Y he escuchado y he ido a más de un culto. Imagínense, toda la vida yendo a culto. Toda la vida yendo a culto. Ahora me toca hacer un enorme recorrido para venir a culto. Pero antes recorría hasta 10 y 12 horas a pie. A pie. A mí me sangraron los pies de caminar para ir a hacer un culto. Y todavía no he ido a un culto aburridor. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido que el culto no es en razón a la persona, sino al creador de la persona. Y por eso es que el salmista decía: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y explica la razón: porque Él es bueno. ¿Cuántos salieron hoy y no pudieron regresar? Pero Dios lo trajo a usted. ¿No está agradecido con Él en esta hora?
Al Señor sea la gloria. Punto seguido, en el capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino que renovaos. ¿Y qué quiere decir renovarse? Hablemos en términos campesinos. Voy a renovar el cafetal. Arrancan los árboles viejos, vuelven a sembrarlos de nuevo. ¿Sí o no? Voy a renovar el armario. ¿Qué quiere decir? Saca la ropa vieja y coloca nueva. Y Jesús dio una enseñanza maravillosa. Nunca se pone un pedazo de paño nuevo en un vestido que tiene un roto y que ya es viejo, porque se hará en la rotura ¿qué? Cuando los cristianos son reformados, usted puede tratar de poner pedacitos de vida cristiana, pero en el momento de la debilidad, la ruptura será mayor, el vacío será más grande, el abismo más profundo, la desilusión mayor y la pérdida de su comunión con Dios será aún más grande. Por eso usted necesita de verdad ser transformado por el poder de Dios. Si Dios hace lo que usted necesita que Él haga. Ese capítulo 18 del profeta Jeremías es muy bonito. ¿Lo han leído? En la casa del alfarero. Él pudo con ese vaso que no le quedó bueno hacerle un maquillaje, ¿o no? Yo conozco constructores que vacean esta columna y le queda hormiguero. Y a veces hasta se ve la luz, ¿no? ¿Qué hace él? Simplemente lo cubre. Pero el día que la tierra se mueva, ese vacío hará que el edificio se derrumbe, porque la columna debe quedar compacta. Por eso hay vibradores que hacen que el concreto se compacte. Así es en la vida cristiana, hermano. Usted no puede ser un cristiano a medias. No podemos ser cristianos a medias. Sé que tenemos debilidades, sé que fallamos, sé que nos equivocamos, pero permanezcamos en las manos de Dios, que Él hará lo que nosotros necesitamos para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, no reformados, no conformes. Hay gente que se conforma con muy poco. ¿Se conforman con venir a culto? ¿O se conforman con no venir a culto? Y no se preocupan por ese problema del alma, eso que está dentro, que es lo esencial, ese yo inmaterial, invisible, intangible, pero que en la medida que yo le permita a Dios hacer el milagro en mí, voy a dar frutos de adentro para afuera como un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Ustedes me pueden mencionar algún reformado en la iglesia de Jesucristo? ¿O no? Yo sí puedo mencionárselos. Se llama Judas. El tipo era reformado, bien reformado. Es más, era un hombre de confianza. ¿Usted cree que a quién le confía el tesoro del Señor Jesús? Al hombre de confianza. ¿Era qué? Reformado, pero estaba perdido. Nunca llamó a Jesús Señor. Y por eso se perdió. Porque para uno ser salvo, lo primero que tiene que reconocer es que Él es el Señor. Y en la cultura judía, cuando alguien se atreve a decir Señor, ¿sabe qué está diciendo? Tú eres el amo, el dueño y Señor de mi vida. Haz lo que quiera conmigo. Eso fue lo que no aceptó Judas. Admito que me enseñe, me parecen bonitas las enseñanzas y los milagros que haces y las reuniones, pero que yo viva como usted dice, olvídalo. Ese es un cristiano reformado. Me gusta la iglesia, cómo cantan de bien, cómo se integran. Si alguien está necesitado, hasta reúnen para darle una remesa. Y ahora que hay una fundación obra social, esa gente lucha por el bien. Le gusta todo eso.
pero no le gusta pagar el precio de ser cristiano, que es renunciar a mi yo, es perderlo todo. Pablo tenía mucho que ganar, pero cuando se dio cuenta que había algo más valioso, dijo: todo para mí eso es basura, porque ahora he alcanzado el conocimiento más grande, que es alcanzar a entender el amor de Dios para mí en Cristo Jesús. ¿Será que lo pueden alabar, hermano? Así que yo lo motivo hoy para que no sea un cristiano conforme, que vaya para donde va Vicente, ¿no? Vicente va para donde va la gente. ¿Que para dónde va Vicente? Para donde va la gente. No saben de qué espíritu son. Como Juan y Santiago cuando querían meterle candela a los samaritanos. Usted no sabe ni dónde están parados, les dice Jesús. Usted no sabe ni dónde están parados. ¿Y sabe por qué les dijo eso? Porque mientras ellos pensaban que valía la pena meterle candela y acabar con esa gente tan apática a la hospitalidad, Jesús pensaba: voy a salvarlos, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vamos a decirle a Dios esta noche que no queremos ser cristianos, ¿qué? Reformados. Queremos ser gente, ¿qué? Transformada. Que vivamos por el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que nada ni nadie nos haga quebrantar nuestra decisión de obedecer a Dios, más allá de que se aparezcan oportunidades y propuestas, todas las que hayan y vengan en el futuro. Que usted tenga muy en claro que definitivamente lo único que tenemos y por lo cual debemos de luchar es por nuestra salvación. Que la cultura y la belleza no transforma, ni el tener un vínculo de familia lo va a regenerar. El único que lo puede cambiar a usted y me puede cambiar a mí se llama Jesús, y está aquí en esta noche. Si todavía tenemos esa problemática, vamos a decirle a Dios que la arranque de nuestra vida y que coloque en nosotros la marca que nos identifique como propiedad suya. Porque mientras la marca sea la del diablo y él siga diciendo es mía, estamos perdidos. Pero si a usted y yo nos pasa lo de Pablo, que una vez ante ser cuestionado y presionado por los de la circuncisión, él les dijo unas palabras claras: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Lo escuchó? Todo cristiano debe ser marcado por la obra de Cristo, que diga que pertenece a Cristo, para que cuando el enemigo llegue no diga mi casa, sino que tenga que decir es propiedad privada, le pertenece al Señor, al Creador de todas las cosas. Alabanzas al nombre de Cristo. Colóquese de pie y vamos a orar, dando gracias por esta enseñanza. Espero que usted se vaya con la conciencia clara. Quiero ser un hombre ¿qué? Transformado, no reformado, sino transformado, que haya un cambio radical, y el único que lo puede hacer es Jesús. Y para que Él lo haga, tú tienes que entrar al taller donde Él trabaja. Aleluya, donde Él ve el defecto que hay en su vida, el vacío que hay en su vida, y Él no tiene ningún problema en coger ese vaso y demolerlo y volverlo a hacer de nuevo, porque Él es el alfarero, nosotros somos el vaso en sus manos. ¿Quién quiere decirle a Dios que lo ayude? Que no quiere seguir un hombre conforme a este siglo, una mujer conformada a lo que vive el mundo,
que quiere tener una vivencia personal, ser transformado por el poder de Dios. Habla con Dios.